Sistema feudal. La Edad Media siempre ha sido una época muy mal vista por gran parte de la sociedad. Desde el periodo conocido por el Renacimiento, podemos decir que siempre ha servido para definir lo que no se debía hacer, siendo tachada hasta el siglo XIX como una época oscura en la que, la barbarie era la única forma de vida. Definición de sistema feudal. El sistema feudal es un conjunto de instituciones por las que un hombre libre, el vasallo, se compromete a prestar servicios militares, económicos o de consejo a otro hombre libre de condición superior, el señor, a cambio de un feudo, que podía ser una parcela de tierra o dinero. Según esta definición no podemos aceptar como válida la palabra vasallo para hablar de esclavitud, es decir, en muchas ocasiones, podemos encontrar la palabra vasallo para hablar de los campesinos, que eran tratados como esclavos. Esto es debido a que a este sistema, solo podían acceder personas libres, es decir, no esclavos, y siempre había una línea roja que no se podía sobrepasar, pues era eliminar las libertades principales. Sin embargo, Karl Marx llegó a definir el feudalismo como un modelo de producción que se encontraba integrado entre el modelo esclavista de la antigüedad y el capitalismo creado en la Edad Moderna. Por ello era un conjunto de relaciones de producción entre el campesino y el señor, el cual era el dueño de las tierras, este se las daba en usufructo a cambio de unas rentas anuales, además de tener que prestar otros servicios al señor. El sistema feudo-vasallático. Como toda institución, el feudalismo tenía un ritual que constaba de dos partes. El primero era la creación de un contrato que era redactado por los clérigos, las únicas personas que sabían leer y escribir en la época. Mientras que la segunda parte era la que podemos definir totalmente como ritual, pues prácticamente era como una obra teatral. Esta constaba de homenaje. En esta parte del ritual, el vasallo se arrodillaba ante el que iba a ser su señor, dando a entender de esa manera quién era la persona superior. Esto era observado por miembros de la nobleza y de la iglesia para dar fe de ello. Juramento. El señor alzaba al que iba a ser su vasallo agarrándole de los brazos en señal de reconocimiento y juraban fidelidad y apoyo mutuo. Beso. Tras ello el vasallo besaba las manos o el pie del señor. Feudo. Por último, el señor le entregaba una rama de olivo o de algún otro tipo arbóreo en señal de la entrega de la tierra que había sido prometida. ¿Cuál fue el inicio del sistema feudal? Debemos de situarnos en el Bajo Imperio Romano para encontrar un vestigio de lo que más adelante sería el feudalismo. En esa época, este se encontraba inmerso dentro de una gran crisis político-social, la cual acabó afectando a su modelo económico. A diferencia del modelo económico del Imperio de Oriente, el de Occidente versaba en traer todos los recursos a Roma, ciudad que destinaba gran parte de las materias para enviarlas a las fronteras y poder así mantener al ejército, además de pagarlo. Esto hacía que tarde o temprano este modelo cayera, pues era insostenible para el imperio. Así llegó un momento, en la época de Diocleciano, en la que se creó un edicto mediante el cual todos los varones deberían aprender los trabajos de sus padres, produciéndose la adscripción a los oficios. Del mismo modo, y bajo el mismo reinado, el emperador ordenó que toda la población fuera censada de nuevo para poder llevar un control más minucioso de los impuestos que se podían recaudar anualmente. Dicha recaudación podía hacerse en metálico o en especies. El problema fue que la gran parte de los campesinos y artesanos del imperio estaban en la más extrema pobreza, debido a los constantes impuestos y a las grandes epidemias e inclemencias del tiempo que se estaban sucediendo. Todo ello hizo que comenzaran a salirse del sistema, siendo la única opción el vender sus tierras a los grandes aristócratas, que con el tiempo se convertirían en los grandes terratenientes. De esa manera, el señor aceptaba las tierras y además se las devolvía a su anterior propietario para que se las trabajara a cambio de una renta anual que quedaba fijada. No podemos decir que esta forma hiciera que los campesinos perdieran su libertad por completo, pues la venta siempre se hacía mediante un contrato, quedando estipulado que se vendía o entregaba la propiedad sin coacción alguna. Además, el señor se comprometía a defender a los campesinos y artesanos de los emisarios imperiales,
sirviéndose para ello de una milicia personal, o lo que es lo mismo, un pequeño ejército. La evolución hacia el sistema feudal. Podemos decir que, tras las invasiones bárbaras y la desintegración del Imperio Romano, el sistema de gobierno fue decayendo y fueron los grandes terratenientes romanos los que obtuvieron el poder total. Estos fueron los que rápidamente acabaron relacionándose con las élites emergentes, llegando incluso a contraer matrimonio. De esa manera fue surgiendo una nueva clase social, las nobles, los cuales se fueron centrando sobre todo en el arte de la guerra y en el gobierno. Estos eran un grupo que poseía grandes porciones de tierra y que, durante toda la Alta Edad Media y gran parte de la Plena y Baja Edad Media, tuvieron en jaque a las grandes monarquías europeas, pues eran ellos los que designaban a los reyes y también los que los deponían si la actitud del monarca no les era favorable. Esta es la idea por la cual surge el feudalismo, pues será en época de Carlomagno cuando se cree el arredo aparato feudal, por el que el monarca fue haciendo que los nobles le juraran lealtad a la corona a cambio de una recompensa, ya podía ser terrenos nuevos, cargos o aranceles. De esa manera, la monarquía quedaba por encima de los intereses de los nobles, pues quedaba conformada como el señor de todo el territorio. Esto se fue implantando poco a poco en todas las monarquías europeas en un intento por salvaguardar los intereses de la monarquía. El problema fue que esta red, que fue creada en principio para controlar a los nobles, acabó extendiéndose a toda la sociedad libre, incluyendo igualmente a las capas más bajas de la sociedad, como fueron los campesinos y los artesanos. De modo que, estos entraron también a depender de los nobles, los cuales podían ser de baja o grande cuna, dependiendo del título que poseyera. La cuestión es que toda la sociedad quedó entrelazada por una gran cantidad de contratos feudales. La sociedad feudal, la nobleza guerrera. El feudalismo se constituyó sobre la base de tres estamentos claramente diferenciados: los nobles, a quienes les correspondía combatir; los eclesiásticos, destinados a rezar; y los campesinos, cuya misión era trabajar para mantener a los demás. La nobleza feudal estuvo constituida por señores y vasallos que participaban de las relaciones de vasallaje. A su cabeza estaba el rey, que no era vasallo de nadie y que, teóricamente, era señor de todos. Entre los miembros de la nobleza había grandes diferencias, aunque todos formaban parte de la aristocracia. Los grandes vasallos eran los condes, vizcondes, duques y marqueses, dueños de extensos feudos. En el nivel intermedio, se encontraban los vasallos de los vasallos o vasvesores, con feudos más pequeños. Por último existían los vasallos menores, los caballeros, que eran la mayoría. Estos no tenían feudo ni vasallos, pero iban a la guerra a caballo y con un equipo de armas importante. Toda la nobleza feudal era guerrera por necesidad, por deseo de aventura y por avidez de botín, y se educaba en este espíritu. La guerra representaba para ella una perspectiva de fama y de fortuna, en tanto la paz era considerada una desdicha. La morada feudal, el castillo, estaba concebido para las exigencias de defensa y de combate. Las ocupaciones cotidianas se limitaban a la administración de justicia y a la vigilancia de los subordinados. Los periodos de ocio eran prolongados, y durante los mismos el señor se dedicaba a las diversiones, sobre todo a la caza y a los torneos. Los castillos. Al comienzo los castillos eran de madera. Recién hacia el siglo XII se hicieron de piedra. El castillo se construía sobre una cima y era un lugar amurallado y rodeado de un profundo foso salvado por un puente levadizo. En su interior había un patio que comunicaba con las diferentes estancias del castillo, los pabellones para la tropa y los servidores, el almacén, los establos y la capilla. La parte más importante era el edificio que servía de vivienda al noble y a su familia. En ella destacaba la torre del homenaje, la de mayor elevación. La vida en el castillo resultaba generalmente incómoda e insalubre debido a los rudimentarios medios de que se disponía, la escasa aireación y la falta de higiene. Asimismo, era una vida monótona, sobre todo para las mujeres, que apenas salían del castillo. El señorío territorial.
Todos los feudos giraban alrededor de la residencia habitual del señor feudal, el castillo o la abadía. Los nobles raramente cultivaban todas sus tierras. Por eso concedían una buena parte de ellas a otras personas. Conceder la tierra equivalía a adquirir un poder, el de participar en los recursos de las familias a quienes se les entregaba. La tierra cultivable se dividía en tres partes diferentes. La reserva eran las tierras de uso exclusivo de señor, él las explotaba directamente, empleando una mano de obra en su mayoría servil. Todos los productos de la reserva caían en manos del señor. Los mansos eran pequeñas parcelas confiadas a campesinos libres, colonos, que a cambio, trabajaban unos determinados días al año para el señor y le daban una parte de su cosecha o dinero. También a los siervos se le entregaban parcelas para cultivar, en ese caso se hablaba de mano servil. Las tierras comunales de aprovechamiento común eran, fundamentalmente, bosques y pastos para el ganado. La abadía como feudo. Hacia el siglo XI, a los vasallos de gran importancia se les entregó con mucha frecuencia en feudo una iglesia con su abadía. Con este tipo de feudo, los vasallos percibían todas las rentas que surgían del dominio de este o del propio ejercicio del ministerio eclesiástico, los diezmos, que eran la 10ª parte de la iglesia, y las ofrendas de los fieles, entre otras rentas más. Estas rentas de naturaleza eclesiástica y especialmente, los diezmos, figuraron entre los objetos más codiciados para su concesión en feudo, pues con ellos se podían amasar grandes fortunas. El fin del feudalismo. Con la llegada de la Baja Edad Media, es decir, el siglo XIII, llega a la sociedad un nuevo grupo, la burguesía, que no encajaba en el sistema feudal. Este surgió del auge de las ciudades durante la plena Edad Media e iba en contra del grupo nobiliario, el cual sería su mayor enemigo. De esa manera estos se fueron resguardándose en la monarquía, que se fue rodeando además de los licenciados salidos de las incipientes universidades, en las cuales se estudiaba el derecho romano, sobre todo. Fue mediante la recuperación de dichos estudios cuando la monarquía comenzó a hacerse fuerte en la barrera legal y en la social, haciendo que los nobles fueran perdiendo el poder político y alejándolos así de las numerosas conspiraciones que se realizaban en contra de la monarquía para obtener mayores beneficios. De esa manera las monarquías se fueron haciendo cada vez más autoritarias, siendo el reinado de los reyes católicos, el mayor ejemplo de ello en toda Europa. Tras este paso vendrían las denominadas monarquías absolutas, por el cual todo el poder recaía en el monarca y de esa manera quedaban fuera del juego político los nobles y con ello desapareció el sistema feudal, pues toda la sociedad pasó a depender del rey.